un poquito frías, pero el Espíritu Santo trae el fuego, amén. Que el clima no afecte tu actitud. Una cosa es tener frío y otra cosa es que se nos enfríe el corazón. Tenemos frío, pero tenemos fuego en el corazón, amén. Saluda a 2 o 3 personas a tu alrededor, dale la bienvenida a tus hermanos. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Puede tomar su lugar. Sean todos muy bienvenidos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en su casa para adorarle, para exaltarle y para aprender su palabra. Quiero que hagamos una oración, por favor. No quiero que la hagamos mecánicamente, quiero que realmente tengamos entendimiento acerca de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, amén. Para muchas más cosas de las que imaginamos, aún para oír la palabra, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo usa esta palabra, puede tocar nuestro corazón, puede transformar nuestra vida, puede inclusive cambiarnos, iluminarnos el camino y darnos dirección. Por eso le invito a que hagamos esta oración, por favor. Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Señor, pedimos tu asistencia en este lugar. Reconocemos que somos necesitados de tu ayuda. Pedimos que hoy uses la palabra, Señor, que hoy uses a nuestro pastor, que hoy uses esta enseñanza, Señor, para ministrarnos en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de nuestra mente con la palabra. Esta palabra, Señor, nos edifique, nos fortalezca, nos instruya, nos forme, nos capacite en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, para recibir la palabra con mansedumbre. Hoy abrimos el corazón, Señor, y te pedimos que nos hables fuerte y que nos hables claro en el nombre glorioso de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos? Gloria a Dios. Quiero que leamos una escritura en segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 y hasta el verso 7. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estas son las palabras de un hombre de Dios, de un general de Dios, a uno de sus hijos espirituales, uno de sus pastores, uno de sus colaboradores. Pero también es una palabra de Dios para todos aquellos que somos hijos de Dios y somos el pueblo de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que hoy vamos a recibir esta palabra como palabra de Dios, no como palabra de hombre, no como la palabra de Pablo solamente y tampoco como la palabra de Ricardo Arana, sino como la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, no otra cosa, esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Iglesia, lo que tú recibes no es para que te lo quedes exclusivamente para ti, sino para que tú también lo compartas con otros. Amén. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tú, pues, escuche esto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Diga conmigo, como buen soldado de Jesucristo. Esto es clave aquí.
Pablo le dice a Timoteo: eres un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, nuevamente el lenguaje militar, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo. Vea esta última frase. Considera lo que te digo, medita lo que estoy diciéndote, y que el Señor te dé entendimiento en todo, que el Señor te lo revele. Y comprendo perfectamente por qué Pablo al final, en el verso 7, dice a Timoteo: considera lo que te digo. En otras palabras, tienes que prestar atención a lo que yo te estoy hablando, porque hay algo aquí que te puede bendecir, que te puede ayudar, que te puede ministrar grandemente. Hay instrucciones muy importantes en lo que te acabo de decir, y por eso oro que el Señor te dé entendimiento, que te haga comprender todo lo que yo te estoy comunicando en esta hora. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros en esta noche. El Señor nos va a dar entendimiento, amén, acerca de lo que Pablo estaba tratando de comunicar a Timoteo, y lo que el Señor, lo que el Espíritu de Dios está tratando de comunicarnos a cada uno de nosotros. Lo primero que quiero decir es: el pueblo de Dios, la iglesia de Jesús, ha requerido a lo largo de la historia desarrollar una estructura de carácter superior. Escuche bien esto. El pueblo de Dios, la iglesia, usted y yo, a lo largo de la historia, hemos necesitado desarrollar una estructura de carácter superior. ¿Para qué? Para prevalecer. Diga conmigo: prevalecer. Vivimos en un mundo que es un evidente opositor de la voluntad de Dios. Vivimos en un sistema gobernado por Satanás, que evidentemente se opone y se resiste a todo lo que se llama Dios y es su objeto de culto. Así que esa es precisamente la razón por la que, repito, el pueblo de Dios, la iglesia, a lo largo de toda la historia, ha tenido que desarrollar una estructura de carácter superior para prevalecer y para avanzar ante toda clase de presión, de oposición y de resistencia que este mundo y que el príncipe de este mundo que lo gobierna ejerce sobre ellos. Es muy fácil comprender por qué necesitamos desarrollar una estructura de carácter superior, porque usted y yo estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo gobernado por Satanás, un sistema gobernado por Satanás y una hueste de demonios que se oponen y resisten a Dios, a la iglesia y a la palabra de Dios. Ahora, el asunto es que una gran mayoría de creyentes viven lamentablemente en un estado de ingenuidad voluntaria, voy a llamarlo de esa forma. Viven en un estado de ingenuidad voluntaria en relación a que a lo largo de toda la escritura y la historia misma se ha hecho evidente que estamos involucrados en un conflicto espiritual. ¿Alguien dice amén a eso? Hablábamos acerca de esto el martes en una oración militante que hicimos, pero Dios me guió a traer una enseñanza acerca de la realidad del conflicto espiritual en el que nos encontramos. Entonces, hay una gran mayoría de cristianos que viven, repito, voluntariamente en un estado de ingenuidad. Cuando leemos la Biblia, es decir, si nosotros leemos la Biblia, será imposible no darnos cuenta que a lo largo de la historia el pueblo de Dios en el antiguo pacto y la iglesia en el nuevo pacto hemos estado involucrados en un conflicto espiritual, y eso no ha cambiado. Amén. Es más, nunca, como en este tiempo en el que usted y yo nos encontramos, necesitamos desarrollar nuestro espíritu. Hoy en día se pone un énfasis muy grande en desarrollar nuestra mente, o desarrollar nuestro intelecto, o desarrollarnos en lo académico, en el ámbito de la educación. Pero nunca como en este tiempo, iglesia, necesitamos desarrollar nuestro espíritu. Diga: desarrollar nuestro espíritu.
más que nuestra mente, aunque claro, es un conjunto de cosas que se desarrollan en armonía, íntegramente, pero el énfasis de este desarrollo tiene que ser en nuestro espíritu. Necesitamos desarrollar nuestro espíritu y necesitamos desarrollar nuestro carácter. ¿Para qué? Para avanzar. No hay otra manera. Usted y yo necesitamos, repito, desarrollar nuestro espíritu y desarrollar nuestro carácter para avanzar y también para conquistar en medio de tanta oposición que nosotros experimentamos y vamos a seguir experimentando, y la vamos a experimentar en una mayor medida en la medida que, valga la redundancia, que los tiempos finales se acercan. Así que usted y yo, diga conmigo, necesitamos desarrollar nuestro espíritu. Diga, necesitamos desarrollar nuestro carácter. Es una de las responsabilidades más grandes de todo pastor y ministro: formar un pueblo, formar una iglesia, formar un grupo de creyentes con un espíritu superior, con una mentalidad superior, cultivar, desarrollar su espíritu, su carácter a través de la palabra de Dios. Pero claro, yo solamente soy una herramienta de Dios para lograr este fin en tu vida. Al final tú eres el que determinas si creces o no, si te desarrollas o no, si desarrollas tu espíritu y tu carácter o no. Pero es una gran responsabilidad. Ahora, quiero decir esto, y nunca lo olvides: se requiere de un espíritu superior. Se requiere de un espíritu superior para poseer todo lo que Dios nos ha prometido. Se requiere de un espíritu superior para prevalecer delante de todos los enemigos que enfrentamos y que vamos a enfrentar. Se requiere de un espíritu superior para que usted y yo podamos prevalecer a lo largo de toda esta jornada. A esto se le llama un espíritu militante. Diga conmigo, un espíritu militante. Y usted lo va a ver porque Pablo, en estas instrucciones que le da a Timoteo, le está hablando en ese contexto, en el contexto militar. Ahora, vamos a ese punto. Pablo le dice a este joven pastor en el verso 4, si me puedes poner el verso 4 nuevamente: ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué tremendo que Pablo le dice: considera lo que te digo. Es decir, te estoy diciendo cosas muy importantes que no puedes tomar a la ligera. Tienes que meditar en lo que te estoy hablando, pero sobre todo que el Señor te dé entendimiento, que el Señor te traiga revelación. Porque había cosas ahí, y hay cosas ahí que son bien importantes para nosotros hoy en día. Son bien importantes para ti. Ninguno que milita, le dice Pablo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra militar significa servir o combatir en una campaña militar. Estamos hablando en términos militares. Amén. La palabra militar significa servir o combatir en un ejército, en una campaña militar. Y esto es bien revelador en varios aspectos. Escuche bien. En primer lugar, porque revela la realidad de que estamos en un conflicto espiritual. Diga, estamos en un conflicto espiritual. Estamos en un conflicto espiritual. Aunque sea temporada de fiestas y de Navidad, estamos en un conflicto espiritual. Yo le he dicho en algunas ocasiones a la iglesia, casi siempre en esta época del año viene un relajamiento en la iglesia y en los creyentes. Un relajamiento, o sea, le aplicamos las vacaciones a la vida espiritual. Una cosa es que tú tengas la oportunidad de quizás descansar porque hay un periodo vacacional, o porque vas a visitar a tu familia, o porque vas a celebrar con tus seres queridos, y etcétera, etcétera. Pero eso no significa de ninguna forma que tú te tienes que relajar. Es decir, te relajas en lo natural, pero en lo espiritual tú y yo tenemos que mantenernos siempre alertas, porque el conflicto no cesa, porque el conflicto no pausa su actividad, el conflicto no pausa su realidad, porque usted y yo estamos
en Navidad, o estamos en la playa, o estamos en cualquier lugar de descanso. Diga, estamos en un conflicto espiritual. Esa es la primera realidad que revela lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, estamos en una guerra. Ese es el asunto. Estamos en una guerra. Qué difícil es a veces convencer a muchas personas de esta realidad. La gran batalla del reino eterno de Dios en contra del reino caído del rebelde Satanás y sus demonios. Y lo que se encuentra en disputa entre ambos reinos son las almas de los seres humanos. Escucha bien, hay un conflicto por tu alma. Hay un cántico de nuestro apóstol que dice, cada día hay una batalla y es por el control de tu alma. Cada día tengo que pelear, pero sé que sí puedo ganar. Hay un conflicto por mi alma. ¿Usted cree que Satanás no quiere mi alma? ¿Usted cree que Satanás no quiere su alma? Por supuesto. Es una batalla cósmica entre el reino eterno de Dios, que vence y que prevalece, pero que está en disputa definitivamente, y esto hasta que Dios lo determine, en contra del reino caído del rebelde Satanás y sus demonios, y son las almas de los seres humanos las que se encuentran en disputa, y esto es por lo que usted y yo peleamos. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 12 el apóstol Pablo le dice también a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Ok? Volvemos al texto anterior. En segundo lugar, Pablo nos enseña que debemos tener una actitud militante. Diga conmigo, debemos tener una actitud militante. ¿Qué significa esto? Primero, entendemos que estamos en medio de un conflicto espiritual. Estamos en una guerra en realidad. Segundo, que por tal motivo debemos desarrollar, porque debemos tener una actitud militante, esto es, la actitud de aquella persona que se encuentra en medio de una guerra, la actitud de aquella persona que se encuentra en medio de un conflicto, la actitud, por ejemplo, de un militar en medio de un conflicto bélico, de una guerra. No es la misma actitud de un turista en un paraíso tropical. ¿Verdad que no es la misma actitud? No, la actitud de un militar en medio de un conflicto no es la misma actitud de un turista en un paraíso tropical. Ahora escuche esto, porque muchas de las derrotas de los cristianos se encuentran precisamente en este punto. Tienen una actitud indiferente e indolente ante la realidad del conflicto espiritual en el que se encuentran. Y quiero que entendamos algo. Usted y yo no podemos ser ingenuos. No podemos ser más ingenuos. Tenemos que desarrollar una actitud militante. Esto es, ser como soldados que entienden que se encuentran en medio de un conflicto. No podemos tener una actitud de indiferencia, no podemos tener una actitud de indolencia ante esta realidad del conflicto espiritual en el que nos encontramos. Hay cristianos que se comportan como turistas en medio de una guerra. En serio. Y no que no podamos tener reposo, y no que no podamos tener paz, y no que no podamos tener deleite, y no que no podamos tener gozo, y no que no podamos disfrutar la vida. Pero no podemos ser ingenuos ante las acechanzas del enemigo, como decíamos hace algunos días. Pablo, hablando del mismo Satanás, decía, porque no ignoramos sus maquinaciones, sus estrategias, sus planes contra nosotros. Podemos tener paz, pero sabemos que estamos en medio de un conflicto. Es más, lo vamos a tocar ese punto que es bien poderoso un poquito más adelante. Porque, repito, no nos podemos comportar como turistas en medio de una guerra. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los países de Medio Oriente que son turísticos,
pero que por alguna razón se encuentran en medio de una situación que es peligrosa. Hay un conflicto, hay por ejemplo temporadas donde en la nación de Israel, usted sabe que ellos están en conflicto por un territorio, por Palestina, y siempre hay una guerra entre ambos territorios, Palestina y Hamas, que es una organización terrorista que está establecida precisamente en Palestina y que ataca continuamente a Israel. Ahora, hay mucho turismo en Israel. Sin embargo, hay tiempos donde es peligroso estar ahí, donde inclusive se emiten avisos a las personas que vacacionan de no ir en esa época, en esa temporada, porque hay un conflicto muy fuerte y eso ha escalado. Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues los turistas se tienen que abstener de ir a un lugar donde corren riesgo su vida. Es más, hace algunos años atrás, no recuerdo exactamente cuántos, hubo una noticia muy famosa alrededor de todo el mundo, donde un camión que transportaba turistas, creo que por allá por Egipto, algo así, fue atacado con un misil y todos murieron ahí. Ahora, estoy enfatizando algo importante aquí. Comportarnos como turistas en medio de un conflicto espiritual es peligroso. El turista va a disfrutar, está desprevenido, está gozando del lugar y está concentrado en otras cosas. No está alerta. Por ejemplo, un militar en un conflicto, un soldado en un conflicto, ¿cómo está? Está alerta, está atento, está vigilante, está presto. Entonces, repito, muchas de las derrotas de los cristianos se encuentran aquí, porque, repito, tienen una actitud indiferente e indolente ante la realidad del conflicto espiritual en el que se encuentran. Y ahí es donde muchos creyentes son heridos en medio del conflicto. Ahora, en tercer lugar, Pablo, al hacer uso de esta analogía militar, nos enseña también la realidad de que en este conflicto hay ganadores y perdedores. ¿Cuántos saben que en un conflicto hay ganadores y perdedores? En una guerra hay ganadores y perdedores. Pero el asunto aquí es que Dios es un ganador. ¿Cuántos dicen amén? Y todos aquellos que peleen bajo sus instrucciones serán también ganadores con Él. El asunto es que en este conflicto usted y yo sabemos cuál es el lado correcto de la batalla. Sabemos que Dios es un ganador. Sabemos que Jesús es un ganador. Y que si nosotros peleamos bajo sus instrucciones, peleamos bajo sus indicaciones, peleamos bajo sus principios, seremos también ganadores con Él. Escúchame bien, iglesia, Dios no quiere tu derrota, Dios quiere tu victoria. Dile a tu hermano de al lado, Dios quiere tu victoria. Pero escúchame, tienes que pelear para ganar. ¿Alguien dice amén? Dios quiere tu victoria, pero tienes que pelear para ganar. Gloria al Señor. Y esto es evidente a lo largo de toda la historia bíblica. No pasan muchos capítulos en la Biblia cuando usted ve la realidad del conflicto. Usted ve, por ejemplo, a Abraham entrando en conflicto por razón de defender su familia. O sea, Abraham estaba en paz, porque hay tiempos de paz. Abraham estaba en paz, pero su sobrino Lot fue llevado cautivo por enemigos de la nación donde él estaba viviendo en ese tiempo. Y una vez que Lot y su esposa y sus hijos, sus hijas y sus posesiones fueron llevadas cautivas, entonces Abraham tuvo que involucrarse en un conflicto. Así muchas veces sucede con nosotros. Usted y yo no podemos simplemente dejar que el enemigo nos dañe la familia, nos dañe la bendición, nos dañe la paz, nos dañe. Satanás va a dañar todo lo que nosotros le permitamos dañar. Pero hay momentos donde usted y yo tenemos que involucrarnos definitivamente en el conflicto. A lo largo de toda la escritura es evidente esta realidad. El pueblo de Israel, por ejemplo, los jueces, los reyes, la iglesia, vemos que hay un conflicto espiritual. Dios, escúchame bien, no ha hecho provisión para tu derrota. Dios ha hecho provisión
para tu victoria. Dios ha hecho provisión para tu avance. Dios ha hecho provisión para tu éxito. No importa el área en la que tú te encuentres ahora mismo en conflicto, Dios ha hecho provisión para que tú tengas la victoria en esa área. Puede ser el área de tu salud, puede ser el área de tus finanzas, puede ser el área de tu familia, puede ser el área de tu hogar, puede ser el área de tu mente o de tu corazón. No importa el lugar que está en conflicto, tú puedes vencer, porque Dios te ha dado todo para que tú seas un vencedor. En Cristo somos más que vencedores. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria al Señor. Ahora, desarrollar un espíritu militante, desarrollar un espíritu superior, es desarrollar, escuche, un carácter y una actitud determinada, victoriosa y en ofensiva ante las circunstancias de la vida y los enemigos espirituales que usted y yo podamos enfrentar. Nadie pelea una guerra con el deseo de perder. Usted y yo sabemos que estamos en un conflicto y sabemos que hemos sido llamados a pelear. Debemos tener una actitud ganadora. Nadie va a la guerra con el deseo de perder. Por eso es que, repito, desarrollar un espíritu militante es desarrollar un carácter y una actitud determinada, una actitud victoriosa. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Hello. Porque yo puedo desarrollar una actitud victoriosa. Ay, pastor, eso me suena a arrogancia. No es arrogancia, es que yo sé que el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Por eso yo puedo tener una actitud victoriosa. Un espíritu militante carga una actitud victoriosa. Anota eso. Un espíritu militante carga una actitud victoriosa, una actitud determinada. No es el tipo de gente o el tipo de creyente que dice: ay, yo no sé, ay, ¿qué va a pasar? Ay, nada. En el nombre de Jesús vamos a salir adelante. En el nombre de Jesús vamos a vencer. En el nombre de Jesús vamos a atravesar esta circunstancia. En el nombre de Jesús le vamos a creer a Dios. En el nombre de Jesús vamos a pelear esta batalla. En el nombre de Jesús voy a orar por esta situación. Siempre hay una actitud de victoria, hay una actitud de avance, hay una actitud de determinación. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, iglesia. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Porque tenemos la palabra de Dios. Porque tenemos todos los recursos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Es decir, echando mano de los recursos espirituales que yo te di para que tú puedas pelear y ganar ese conflicto. Dios nos manda a pelear, pero nos da las herramientas de la victoria. Mire esto. Dios no dice: mi hijo, éntrale a los guamazos, como decía mi mamá. Mi mamá decía: te voy a dar un guamazo. ¿Alguien aquí entiende eso? Sí. Un guamazo es, o sea, un zape, una nalgada, cualquier forma en la que te pudiera dar una buena. Te voy a mandar a la guerra, arréglatelas por tu cuenta, quién sabe cómo te va a ir. Dios no es así. Dios dice: estás en un conflicto, pero yo te voy a dar todas las herramientas, los recursos y las armas que tú necesitas para que puedas ganar. Yo te garantizo, escuche bien, que si tú atiendes mis indicaciones y usas las armas y las herramientas que yo te doy, no hay forma que puedas perder. Escúchame bien, iglesia, en este conflicto del que yo le estoy hablando, si usamos las instrucciones de Dios y las armas de Dios, no hay forma que podamos perder. ¿Alguien puede decir eso conmigo? No hay forma que yo pueda perder. Pero no lo escuché. Diga: no hay forma que yo pueda perder. ¿Se da cuenta que cuando yo le predico hasta lo trato así como si lo estuviera entrenando? Porque no puedo permitir que usted no se lleve esto bien grabado, pues, que no se lo aprenda. Diga: no hay forma que pueda perder. Pero esto no es un cliché religioso. Esto es: si usted pone en operación las instrucciones de Dios y usa las armas que Dios le dio, no hay demonio, no hay fuerza, no hay oposición que le pueda impedir que usted tenga la victoria. Den un aplauso a mi Jesús.
Así que usted tiene que desarrollar una actitud militante, una actitud victoriosa, una actitud determinada, una actitud ofensiva. Usted no puede esperar a que el diablo le dañe a la familia para entonces hacer algo. No. Esta es la razón por la cual en estos pasajes donde Pablo le dice a Timoteo que el Señor te dé entendimiento, porque yo te acabo de dar un tesoro y hay algunas cosas escondidas ahí que yo oro a Dios que el Espíritu Santo te enseñe. Considera lo que te estoy diciendo, medita en esto y que el Señor te dé entendimiento, porque hay algunas claves que te estoy dando aquí y es las claves que yo le voy a dar a usted. Pablo le da a Timoteo en estos versos que leímos 5 indicaciones específicas, escuche, acerca de cómo pelear este conflicto espiritual. ¿Cuántos la quieren aprender? 5 indicaciones específicas acerca de cómo pelear esta batalla espiritual. Y estas son las mismas indicaciones, iglesia, que usted y yo necesitamos para desarrollar este espíritu superior, esta actitud militante en nuestra vida y para ganar este conflicto. Primero Pablo le dice, y si me los puedes poner en la pantalla en la medida que los voy mencionando: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La primera indicación es esfuérzate. Dile a tu hermano, esfuérzate. Porque aquí hay 2 palabras que alguna gente cree que están desconectadas la una de la otra, pero están juntas, y es esfuerzo y es gracia. Hay gente que cree que estas 2 palabras no van juntas. Creen que si es gracia, yo no tengo que hacer nada. O creen que si es esfuerzo, entonces la gracia no tiene que ver. No. Aquí claramente Pablo le dice a Timoteo que el esfuerzo también tiene que ver con la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate no en la habilidad. Esfuérzate no en el conocimiento o no en las virtudes que tú puedas tener personalmente. No, esfuérzate en la gracia. Y hay gente que cree que la gracia nos exime de tener que pelear por algo. ¿Alguien dice amén a eso? Escuche bien lo que acabo de decir, que el Señor les dé entendimiento en lo que estoy diciendo. Hay gente que cree que la gracia nos exime de tener que pelear algo o tener que pelear por algo, porque si es por la gracia, entonces yo no tengo que pelear con nada. No, todo lo que Dios nos da por medio de la fe y a través de su gracia. Pero usted y yo vivimos en un mundo que es antagónico. Usted y yo vivimos en medio de un conflicto espiritual. Por eso es que tenemos que pelear, pero tenemos que pelear o esforzarnos para pelear en la gracia o con la ayuda de la gracia de Dios. Entonces no podemos creer que la gracia nos exime de tener que pelear la buena batalla de la fe y que todo simplemente nos va a llegar automáticamente. Escúchame, iglesia, aunque estamos bajo la gracia gloriosa y poderosa de Dios, tú y yo tenemos que esforzarnos. Si la iglesia entendiera esto, habría menos bajas espirituales de gente buena pero ingenua. Es que Dios me ama. Sí, pero el diablo te quiere dar un guamazo. No puedes ser ingenuo. El diablo es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que tú tienes que estar alerta. Pablo dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Aunque estamos bajo la gloriosa gracia, debemos esforzarnos, porque el conflicto requiere que tú te esfuerces. Escúchame, una actitud pasiva, creo que muchas veces pasa, repito, porque no entendemos que estamos en medio de un conflicto espiritual. Una actitud pasiva e indiferente es mortal en medio de una batalla donde lo que se está peleando es tu alma. Una actitud pasiva e indiferente. Es que Dios me ama. Pues si Dios te ama, por eso te ayuda, por eso te da la victoria por medio de Jesucristo, por eso te dio la palabra, la sangre y el nombre, por eso te dio al glorioso Espíritu Santo de Dios, porque te ama tanto que te equipa, te ama tanto que te da las herramientas, los recursos que tú necesitas para ser un vencedor en medio de este conflicto.
Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Alguien dice amén? Diga, todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, no estamos hablando de salvación. La salvación es por medio de la fe y es un regalo de la gracia de Dios. Sin embargo, operar en el reino de Dios, prevalecer en este mundo caído, sí requiere de esfuerzo. Desarrollar tu espíritu, escúchame, requiere de esfuerzo. Hey, ¿es más fácil quedarte dormido que levantarte a orar? Dígame. Claro que es más fácil. Es más fácil ver una película de 3 horas que leer 30 minutos la Biblia. ¿Se da cuenta? Es mucho más fácil quedarse en casa que venir a la iglesia porque está haciendo frío. ¿Qué está haciendo? Está haciendo frío. Es más fácil. ¿Por qué? Escúchame bien lo que te voy a decir. Y si tú pudieras aprender una sola cosa de mí en la vida, y es esta, te va a ayudar muchísimo. Desarrolla tu espíritu. Tu espíritu es como un jardín. No se cuida solo. Y cuando lo descuidas, se debilita, se emplaga, se seca. Y cultivar tu espíritu requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Desarrollar un espíritu fuerte requiere esfuerzo. Desarrollar una actitud militante requiere esfuerzo. Orar cada día requiere ¿qué? Leer tu Biblia y aprender a conocer a Dios requiere esfuerzo. Tener una actitud vencedora va a requerir esfuerzo. Un espíritu militante es resultado del esfuerzo. Dile a tu hermano de lado, esfuérzate y sé valiente. Hello. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Quiero enfatizar más esto porque esto es bien clave. Me di a la tarea, lo he dicho antes, pero es una buena analogía. Me di a la tarea me gustan mucho las plantas. Y en la medida que van pasando los años me voy haciendo de más y más plantas. Tengo muchas plantas en este momento. Tengo plantas en el patio, tengo plantas adentro de la casa, lo que no sucedía antes porque qué difícil era para mí poder mantener con vida plantas dentro de la casa. Y tengo plantas en la cochera de la casa. O sea que hay plantas ya por todos lados. Ahí tengo una planta hasta en la recámara ya, que me heredó Marlene y Abraham. Cuando se fueron me dijeron, pastor, le voy a regalar esta planta. Y me regalaron una planta y la puse en mi recámara. Y me he dado cuenta de algo. Cuidar esas plantas para que se mantengan fuertes, sanas y bonitas requiere esfuerzo. Y cuando las descuido, ¿qué cree? No se cuidan solas. Cuando las descuido, se empieza a notar. Cuando tú descuidas tu vida espiritual, se empieza a notar. Cuando alguna gente descuida su relación con Dios, se empieza a notar. Tú te das cuenta cuando algunas personas se empiezan a descuidar espiritualmente porque se nota. De repente usted ve y esa planta ya está así. Aquel tallo firme ya está. El color, madre mía, yo que iba a pensar que iba a notar cuando el color cambiaba y era un color diferente. No está como estaba antes.
el color, la forma, las que dan flor, el aspecto, aún el color, la intensidad del color verde. Porque cuando la planta está saludable, el color verde es intenso. Pero cuando la planta está descuidada, ese verde se comienza a hacer más pálido y más claro. Todas esas cosas he aprendido. Me he dado cuenta que si yo descuido esas plantas se empiezan a secar y se les empieza a notar. Así que si yo las quiero tener bonitas, necesito cuidarlas, necesito atenderlas, necesito regarlas. Alguien dirá: pastor, ¿quién tiene tiempo para cuidar plantas? Bueno, tampoco es que me quita todo el tiempo. Simplemente tengo que tener un orden en mi mente. Cuándo las tengo que regar, qué plantas se regan una vez a la semana, otras 2 veces por semana, y estar atento a cuidarlas. Pero yo mismo me impuse esa pequeña carga. No es una gran carga, no es que me roba todo el tiempo del mundo, es una pequeña carga. Pero me impuse esa carga a mí mismo para aprender a cuidar las plantas, porque en alguna forma me recuerdan a que yo tengo que cuidar mi relación con Dios, que yo tengo que cuidar mi vida espiritual, que yo tengo que cuidar mi corazón, que yo tengo que cuidar mi mente. Y eso requiere ¿qué? Eso requiere esfuerzo, eso requiere dedicación, eso requiere disciplina. Cualquiera puede ser un cristiano mediocre, pero si tú quieres ser un cristiano militante, si tú quieres ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, si tú quieres ser un cristiano lleno de fe, eso va a requerir que tú te esfuerces en la gracia de Dios. Dele un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Gracias a Dios que no tengo que cuidar las plantas de aquí de la iglesia, porque entonces eso sí, hay algunos hermanos que me ayudan. Ahora también Pablo le dice a Timoteo: mire esto, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados hay aquí? Dice: tú pues, escuche esto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, si se da cuenta, esto es como una progresión. Primero, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia para desarrollar esta actitud, este espíritu superior, esta actitud militante. Necesitas esforzarte. Pero esto te lleva a un siguiente nivel. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, quiero decirle a qué Pablo se refiere. Sufrir penalidades indica desarrollar la capacidad para atravesar la adversidad. Escuche esto. La razón por la que mucha gente no soporta la presión es porque no se esfuerza en la gracia. Como no se esfuerza en la gracia, no desarrolla su espíritu y su carácter. Por lo tanto, cuando vienen las penalidades, cuando viene la adversidad, cuando vienen los retos, no tiene la estructura que requiere la presión para soportar el peso. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufrir penalidades, repito, indica la capacidad para atravesar, la capacidad que desarrolla una persona, la actitud que desarrolla una persona para atravesar adversidad. Es la capacidad que resiste la oposición, es la capacidad que resiste la presión, es la capacidad que resiste la aflicción, es la capacidad de un objeto que tiene para no romperse cuando se ejerce presión sobre él. Eso es saber sufrir penalidades. Y sabe, hay algo tremendo. Todo buen soldado de Jesucristo requiere desarrollar la capacidad de sufrir penalidades. Esto es, tener la capacidad de atravesar la adversidad, de resistir la presión y la oposición y no romperse en el proceso. Muchos cristianos se rompen en los procesos. Muchos cristianos se doblan en los procesos. Muchos cristianos se descarrían en los procesos. Muchos cristianos se vuelven atrás en los procesos. ¿Por qué? Porque no tenían la estructura para sufrir penalidades. Y no tenían la estructura para sufrir penalidades porque no se esforzaron en la gracia. Hay un precio que pagamos por no esforzarnos en la gracia. Hay un precio que pagamos por no buscar a Dios. Hay un precio que pagamos por no orar, por no leer la palabra. Hay un precio que pagamos por descuidar nuestra relación con Dios. Y ese precio que pagamos es que no tenemos la estructura espiritual que requiere el tiempo que estamos viviendo, la oposición demoníaca que estamos viviendo, la presión social que estamos viviendo, o los problemas que pudiéramos enfrentar a lo largo de nuestra vida. Hay un precio que se paga por ser un cristiano mediocre. ¿Qué acabo? Levante tus manos.
Dile al Espíritu Santo: háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Háblale a tu iglesia, Señor. Tú pues sufres penalidades. ¿Sabe qué me da tristeza? Yo no sé si me da tristeza. Mire, yo no sé cómo será la mezcla entre tristeza y coraje. Si alguien sabe cómo decirle a eso, dígame. Pero hay veces que me da tristeza y coraje de ver cómo la gente se ofende por cualquier cosa. Y me refiero a cristianos. Cómo hay gente que se desanima por todo, que se quiebra ante la menor adversidad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Mi Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 4: mayor es el que está en mí. Dígalo: mayor es el que está en mí. Dígalo otra vez: mayor es el que está en mí. Grábeselo en lo más profundo del corazón: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y ese que está en mí nos ayuda a vencer. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos saben que somos de Dios? ¿Cuántos aquí son de Dios? Y los habéis vencido. ¿Cuál es el contexto de la historia? El mundo, los demonios, pero la adversidad también, las dificultades también, las contradicciones también. Dice: porque mayor. ¿Quién nos hace vencedores? Diga: el mayor que está en nosotros. Mayor es el que está en mí. Yo creo que no hay un solo día en mi vida que no ore con esa frase: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Un espíritu militante es un espíritu, escúchame bien, que soporta la adversidad. Porque hay adversidad. ¿Cuántos saben que hay adversidad? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que en el mundo tendremos aflicción? Un espíritu militante, un espíritu superior, es un espíritu que resiste ante la aflicción y la presión de este mundo y sus demonios. Se mantiene firme y prevalece ante toda situación. Porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo le dijo a Timoteo, esa fue la segunda cosa. La tercera cosa, acerca de cómo se pelea esta batalla espiritual. Ya vimos que tenemos que esforzarnos en la gracia. Segundo, desarrollar la capacidad de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tercero, Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita, escuche esto, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo le dice a Timoteo: estás en un conflicto espiritual, hay una batalla que pelear. Ten una actitud determinada, victoriosa y ofensiva ante las adversidades de la vida. Y no dejes, escuche bien, que nada te desenfoque ni te distraiga de esta realidad, porque esto agrada a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, no dice que no trabajes, o que no tengas un empleo, que no tengas un oficio, que no tengas una empresa, o que no tengas que estés desempleado, que no hagas nada. No está diciendo que tienes que dedicarte de tiempo completo tampoco a servir a Dios. Eso es para algunas personas. Hay personas que son llamadas a servir al Señor de tiempo completo. Hay personas que no son llamadas a servir al Señor de tiempo completo. Dios te lo mostrará, Dios te lo dirá lo que Él quiere hacer en tu vida, como quiere que tú le sirvas. Pero la mayor parte del tiempo no es así. Ahora, Pablo le dice: ninguno que milita, y escucha esa frase, se enreda en los negocios de la vida. No es que no está involucrado en los negocios de la vida, no es que no está ocupado en los negocios de la vida. Dice: no se enreda, se enreda. Cuando la gente cae en el afán, en la preocupación, en la ansiedad, eso significa que la persona se enredó, es decir, se desenfocó
de lo verdaderamente importante para ocuparse y enfocarse en lo menos importante. Pudiéramos parafrasearlo de esta forma: es centrar tu atención en las cosas que tienen peso eterno y no dejar que las cosas que no tienen peso eterno te desenfoquen, te distraigan de lo más importante. ¿Sabe por qué algunas personas no pelean la buena batalla de la fe? Porque están enredados en los negocios de la vida. Están tan enredados en los negocios de la vida, escuche bien, que no tienen tiempo para pensar en Dios, que no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para desarrollar una relación personal con el Señor. Lo que Pablo le dice a Timoteo es: ninguno que milita, ninguno que ha sido llamado a ser parte de este ejército se puede desenfocar, tiene que concentrarse en lo que es verdaderamente importante. Y escuche bien, usted puede tener una empresa y aún así lo eterno para usted es más valioso que lo temporal. Usted puede ser un tremendo empleado, un tremendo director, un tremendo empresario. Usted puede tener un negocio exitoso, pero aún así para usted tiene más importancia lo eterno que lo temporal. De eso es de lo que estamos hablando. Usted puede tener el trabajo. Mire, nadie aquí creo que es más ocupado que Daniel, por ejemplo, que sirvió bajo 4 o 5 reinados. Primero Babilonia y luego los medos y los persas. Y el hombre fue un hombre que escaló a tal nivel en la política y en la influencia que llegó a ser segundo después del rey. Un hombre con tremendas ocupaciones y responsabilidades, y aún así se daba el tiempo de orar 3 veces al día: mañana, tarde y noche. Se despertaba orando. Cuando comía, iba a comer a su casa, oraba, y en la noche oraba también. José llegó a ser segundo después de Faraón. Tenemos que entender que muchas veces nos desenfocamos de lo que verdaderamente es importante. Y esto no significa que, repito, que no tengamos que trabajar o que no tengamos que dedicarnos a nada. Es decir, que nunca sacrifiquemos lo eterno por estar tan involucrados en lo temporal. Hay gente que por cultivar su éxito terrenal sacrifica su relación personal con Dios, sacrifica lo eterno para ganar lo temporal. Esfuérzate en la vida. Estudia, trabaja, emprende, sé exitoso. Dios no está peleado con eso. Pero entiende algo: nunca lo temporal será más importante que lo eterno. Una actitud indolente y relajada en la vida cristiana es lo opuesto a un espíritu militante, un espíritu superior. Gloria al Señor. Lo cuarto, Pablo le dijo a Timoteo: también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta se prepara, por ejemplo, amén. ¿Cuántos saben eso? Un atleta participa, por ejemplo, en una competencia donde el mejor es el que gana. Así que no se prepara para perder, se prepara para ganar. Mire, si entendiéramos esto los creyentes, usted y yo no nos preparamos para perder, nos preparamos para ganar. Gloria al Señor. Esto indica que hay preparación. Diga, hay preparación. No deberíamos ser improvisados en esto. No deberíamos ser ignorantes, no deberíamos ser descuidados, deberíamos estar preparados. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Vea lo que dice Pablo. Está hablando del mismo tema. Esos pasajes son paralelos. Dice: que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Se refiere a una competencia atlética, ¿ok? No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Ustedes no están compitiendo para participar. Hello. Ustedes están compitiendo ¿para qué? Para ganar. Esa debe ser la actitud, para ganar. Cuando tú oras, por ejemplo, te estás preparando para ganar. Cuando tú estudias la Biblia, te estás preparando para ganar. Cuando tú ayunas, te estás preparando
para ganar. Un espíritu militante no deja las cosas a ver qué pasa, se prepara para ganar. Te voy a decir una cosa. A estas alturas de tu cristianismo, tú deberías saber perfectamente cómo ganar armas para Cristo. Tú deberías saber qué decirle exactamente a una persona para ayudarlo a que crea en el Señor Jesucristo. Claro, tú no lo vas a hacer que crea. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero es sorprendente cómo hay gente que tiene 3 y 5 y 10 años en el Evangelio y todavía no sabe cómo compartir su fe. ¿Qué significa eso? Nos está preparando. Tú deberías saber compartir tu fe, hablar de Cristo. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Qué pasa si las personas no creen en Jesús, por ejemplo? ¿Por qué la gente tendría que creer en Jesús? ¿Por qué la gente tendría que entregarle su vida? Todas esas verdades fundamentales deberían ser cosas que tú sabes perfectamente y que las puedes explicar y las puedes compartir con alguien. Tú puedes hablar de Jesús, puedes hablar del sacrificio de Cristo, puedes hablar acerca de la necesidad del arrepentimiento, puedes hablar acerca de la necesidad de que la gente le entregue su vida al Señor y que se arrepienta. Y estoy hablando de verdades fundamentales, básicas, que si tú estás con alguien que no tiene a Cristo y tiene necesidad, tú deberías saber qué es lo que tienes que decirle. Gloria a Dios. Hace años atrás yo corregí una vez a una hermanita en el Evangelio Cambia cuando estábamos predicando en las calles una vez, porque esta hermana estaba platicando con una persona que se veía realmente necesitada y la hermanita le decía a la persona: mira, cree en Dios, Él te va a ayudar. Cree en Dios, Él te puede sacar adelante. Cree en Dios porque vas a ver cómo Él te ayuda. Yo terminé que platicaran y me acerqué a la hermana y le dije: hermana, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted y yo somos salvos por creer en Dios? Y la hermana se quedó así. Le dije: hermana, perdóneme, pero usted y yo no somos salvos por creer en Dios. Alguna gente así me está mirando ahora. Usted y yo somos salvos por creer en el Señor Jesucristo. Jesucristo fue el medio que Dios usó para traer salvación y vida eterna. Así que si tú quieres que una persona experimente salvación, tienes que llevarla a creer ¿en quién? En Cristo, en el que dio su vida por ella, en el que derramó su sangre por ella, en el que llevó en su cuerpo en la cruz los pecados de esa persona, para que ahora esa persona pueda experimentar salvación y vida eterna si se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida al Señor. Le dije: hermana, predique a Cristo, porque hasta los demonios creen en Dios, pero no pueden ser salvos. ¿Predicamos a quién? A Cristo. Y cuando queremos que una persona sea salva, ¿a quién le predicamos? ¿De quién le hablamos? ¿Cuál es el mensaje? La cruz, la salvación. Amén. Amén. Una pequeña cápsula ahí. Diga: el atleta se prepara. Muchos creyentes son derrotados, escuche bien, porque en el día del conflicto no están preparados. Hello. ¿Qué pasó con los amenes ahora? Muchos creyentes son derrotados porque en el día del conflicto no están preparados. Imagínate que el atleta llega el día de la carrera y no se preparó. ¿Qué va a pasar? No importa lo rápido que sea, seguramente va a perder, o seguramente ni va a terminar la carrera, o qué sé yo, será descalificado. Entonces, tú no puedes esperar a que venga el conflicto para prepararte. Tú no puedes esperar a que venga el problema para prepararte. Tú no puedes esperar a que aparezca el enemigo para prepararte. Platicaba yo ayer con un joven que se congregaba aquí, pero está viviendo en otra ciudad. Seguimos en contacto y él quiere servir a Dios. Yo le dije: prepárate, pastor, es que yo siento que, me dijo que él me ha llamado a servir al Señor.
Quizás no sienta que este es precisamente el momento, pero siento que lo quiero servir. Le dije, prepárate. Comienza a leer, comienza a estudiar, comienza a prepararte, comienza a orar, comienza a buscar a Dios. Desarrolla tu relación personal con Dios. Conoce a Dios a través de la palabra. Lee buenos libros espirituales. Escucha la palabra de Dios continuamente. Prepárate, prepárate, prepárate. ¿Para qué? Para cuando Dios determine que este es el momento para que tú le sirvas o para que tú hagas algo por su reino, entonces tú estés listo. Qué maravilloso es, amada iglesia, que cuando el Señor nos pueda necesitar en algún momento y en alguna área, en alguna situación, estemos listos para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. ¿A quién iré? Dice la palabra. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Dijo el Señor en el libro del profeta Isaías. Isaías levantó la mano y dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que cuando el Señor quiera hacer algo en la tierra, tú estés listo. Quiero hacer algo aquí, quiero hacer algo allá, quiero hacer algo en esta persona, quiero hacer algo en esa casa, quiero hacer algo en esta familia, quiero hacer algo en ese barrio. ¿Quién me podrá ayudar? Ahí está mi hijo fulano, ahí está mi hija sutana, ahí está este, ahí está el otro. Ahí hay gente preparada que yo puedo usar. No lo van a hacer solos, mi espíritu va a venir sobre ellos, pero ellos están listos, gloria a Dios, para hacer lo que yo quiero que hagan. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Así que ¿cómo peleamos en este conflicto? Diga, nos preparamos. Oiga, los soldados se preparan, los enseñan, los entrenan físicamente, mentalmente, los enseñan a usar armas, los enseñan a defenderse, tácticas militares, a esconderse, a agacharse, a levantarse. ¿Cuándo te asomas? ¿Cuándo no te asomas? Gloria a Dios. Se preparan para el conflicto. Y repito, muchos creyentes son derrotados porque en el día del conflicto no estaban preparados. Es más, el día del conflicto estaban debiluchos y descuidados espiritualmente, y por eso son vencidos. Un espíritu militante, un espíritu superior se prepara para que en el día del conflicto él esté listo para pelear y para ganar. Y el punto 5 que Pablo le da, el labrador le dice: para participar de los frutos debe ¿qué? Trabajar primero. Aquí de ese verso pudiéramos sacar muchas cosas. Pero lo que yo te quiero decir es, en este contexto, en el contexto en el que Pablo le está hablando a Timoteo, no hay victoria sin batalla, de la misma manera que no hay frutos sin siembra. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero ara la tierra, prepara la tierra, luego siembra la semilla, y luego riega la semilla, y luego espera el tiempo, saca la plaga, cuida el terreno y espera el tiempo, y entonces viene el fruto. Es decir, que antes del fruto primero hubo un trabajo. Pudiéramos parafrasear esto: no hay cosecha sin siembra, y en el contexto en el que Pablo está hablando, no hay victoria sin batalla. Dile a tu hermano de al lado: no hay victoria sin batalla. No hay resultados sin trabajo. ¿Quieres ver resultados? ¿Quieres ver resultados? ¿Cómo? Trabaja. ¿Quieres tener victoria? Ay, ya ahora nadie quiere tener victoria. Ese es el asunto. Ay, pastor, tengo que hacer algo yo. Esa es la actitud inconscientemente de muchas personas que no pueden tener victoria. ¿Cómo vamos a tener victoria si no peleamos ninguna batalla? Queremos tener victoria sin pelear la buena batalla de la fe. ¿Quieres ver resultados? Trabaja. ¿Quieres participar de los frutos de la victoria y la conquista? Hay que trabajar. Un espíritu militante, escuche bien. Ahora, no está flojo en el reino de Dios. Está trabajando, está sirviendo, está intercediendo, está sembrando, está cooperando para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra, trabajando para que la iglesia sea edificada, para que Cristo sea conocido. Un espíritu militante no es ocioso en cuanto a las cosas de Dios. Por eso 2 de Pedro capítulo 1 verso 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Se da cuenta que es paralelo al pasaje? Ocioso es que no trabaja, y obviamente el resultado ¿cuál es? Sin fruto. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto
al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que pelear la buena batalla de la fe. ¿Quieres ver a tu familia libre? ¿Estás peleando en oración por ellos? Hello. ¿Quieres ver tus hijos libres? ¿Quieres ver la sanidad? ¿Quieres ver cualquier área donde tú requieras que Dios obre, que Dios se involucre, que Dios trabaje? Las cosas no van a pasar solo porque sí. Tienes que estar trabajando. Esto es, tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. Orando, intercediendo, clamando, ayunando si es necesario. A veces depende del tipo de conflicto que estás enfrentando, pero gloria a Dios. Orar y ayunar, gloria a Cristo. Pedirle a Dios, interceder por esa situación. Hay que hacer algo. Las cosas no van a cambiar solo porque sí. Las cosas no se van a resolver por sí solas. Necesitas estar haciendo algo para que Dios también se involucre, para que Dios comience a obrar de una manera poderosa y sobrenatural. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Así que todos los que se dicen cristianos deben desarrollar la identidad de un soldado. Hello. Soldado de Jesucristo, fieles a Él, imitándolo, obedeciéndolo, siguiéndolo, en el nombre de Jesús. Mire, yo comenté esto en alguna vez, pero está tremendo. Alejandro el Grande tenía en su ejército a un soldado que era cobarde, el cual se llamaba también Alejandro. Y una vez el rey lo reprendió y le dijo: cámbiate el nombre o pórtate como un Alejandro. Si tú dices que eres cristiano, compórtate como un cristiano o cámbiate el nombre. Compórtate como un hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? Como un hijo de Dios es un soldado de Jesucristo. Peleamos para ganar la batalla. Dar un aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Diga: en Cristo somos más que vencedores. Esa debe ser la actitud de todo cristiano, de todo creyente, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son pueblo de Dios, amados de Dios. Comencemos a desarrollar esta actitud. Diga: somos soldados de Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Dale gracias a Dios si esta palabra te ha edificado, te ha fortalecido, si Dios te ha hablado en alguna manera. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas, porque tú nos ministras, Señor, porque tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento con la verdad. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a desarrollar esta actitud, este espíritu, este carácter, esta estructura de fe, esta estructura espiritual, Señor. Que entendamos que hemos sido llamados, Señor, a militar. Hemos sido llamados a ser soldados, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Estamos en un ejército, somos parte de un ejército donde el Rey Jesús es nuestro líder principal. Y vamos con Él peleando la buena batalla de la fe en esta tierra. Y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la victoria. Padre, te damos a ti todo honor y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ofrendar como soldados.